al destino del agua. Oye las palabras sabias de la voz de los abuelos, hay que venerar el agua. El agua recientemente se ha convertido en un tema de agenda global. Ante estas problemáticas, el Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene una agenda hídrica que trata los temas prioritarios de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Bienvenidas y bienvenidos a Las Voces del Agua, una propuesta del Grupo Universitario del Agua que busca informar a la comunidad potosina sobre las problemáticas del agua y en comunidad buscar soluciones. Hoy me acompaña en este primer programa de Las Voces del Agua la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, la doctora María Isabel Lázaro Báez y el doctor Emilio Jorge González Galván, integrantes, fundadores del Grupo Universitario del Agua. Doctora Gaby, háblenos un poco de la historia del Grupo Universitario del Agua. Pues mira, la historia se remonta hacia más de 60 años, porque el Grupo Universitario del Agua no es más que una consecuencia de la integración de los grupos de investigación que han trabajado por décadas en el tema del agua. Entonces no es un tema nuevo ni es un grupo que es de reciente creación, es solamente la consolidación de todo ese conocimiento y del trabajo interdisciplinario y transdisciplinario que se realiza en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como tal, el Grupo Universitario del Agua se empieza o se forma a través de una convocatoria que hace el señor rector en febrero del 2023 ante la problemática que se estaba viendo a nivel estatal de la carencia y la problemática de la distribución y el abastecimiento de agua que tenía en ese momento pues los presidentes municipales en las diferentes zonas del estado. Entonces empieza a ver la problemática y los grupos de investigación y los grupos que habían trabajado por décadas en la universidad se empiezan a integrar a raíz de este llamado que hace el señor rector de conjuntar esfuerzos para poder presentar soluciones que fueran realizables a la comunidad potosina. Entonces de ahí empieza, de un llamado de rectoría como tal. A través de ese llamado, las diferentes facultades que lo integran, que en ese momento era la Facultad de Ingeniería, la Agenda Ambiental y la Facultad de Ciencias Químicas, que ya había hecho algunos esfuerzos a través del Foro Estatal del Agua en dos ediciones anteriores, se empezaron a integrar para empezar a formular ese plan de formulación de lo que era el grupo universitario. Se crea la visión, se crea la misión, se crean los objetivos y se prepara un documento que se presenta ante el Consejo Directivo Universitario el 30 de mayo del 2023 y en ese momento queda integrado formalmente como el Grupo Universitario del Agua como ahora lo conocemos. Entonces, la misión del grupo, por la visión que en ese momento tenía el señor rector, era que el grupo generara soluciones y que a través de esa sensibilidad social pusiera a disposición de la sociedad potosina pues el conocimiento, la infraestructura analítica y de los laboratorios que se tienen hasta ese momento para formular esas soluciones que se le han estado ofreciendo a la sociedad y a los tomadores de decisiones en diferentes foros en los cuales se ha sido invitado a participar. Muchas gracias, doctora. Doctor Emilio, hábleme un poquito más acerca de ese primer informe que se entrega precisamente a Rectoría con los temas que en ese momento estaban en la agenda, pues no solo nacional y estatal, sino global, ¿cierto? Claro que sí, Daniel. Te puedo comentar, fue el día 26 de junio de 2023, precisamente en el Teatro Rafael Nieto, donde se dio una primera presentación a los actores más importantes en materia de la conservación y del uso racional del agua. Estuvieron presentes personalidades de la política, presidentes municipales, personas que pertenecen al Congreso, diputados, que estuvieron acompañándonos justamente en la presentación de esta primera propuesta del Grupo Universitario del Agua, ya como lo mencionó la doctora Palestino, recientemente formado, con la aprobación del Consejo Directivo Universitario.
En esta primera presentación, en este Teatro Rafael Nieto, se habló en esencia de esas propuestas que identificamos más importantes que servirían para afrontar este tan importante problema del agua, basado todo especialmente en un esquema que fue propuesto a nivel mundial, un esquema de economía circular que permitía de alguna manera que esta agua pudiera reconocerse como un bien muy importante de la sociedad desde su extracción, su procesamiento, su uso y su procesamiento posterior para que pueda ser aprovechado. Y ese, siento yo, en esa presentación que se hizo ese día de junio de 2023, causó gran expectación, causó una muy positiva impresión, siento yo, de estos actores tan importantes en este ámbito, al grado de que pues después de eso tuvimos la oportunidad de ofrecer entrevistas, ofrecer por ahí encuentros más personales con la presidencia municipal de San Luis Potosí, con los diferentes actores, diputados y demás, tratando de conocer qué más es lo que podría aportar el Grupo Universitario del Agua. Y todo esto va a consecuencia precisamente de esa enorme experiencia que muchos investigadores de la universidad tienen en diferentes y muy variados ámbitos del estudio del agua. Eso es lo que podría mencionar en este momento, Daniel. Muchísimas gracias, doctor Emilio. Entonces, una vez consolidado, digamos, institucionalmente el Grupo Universitario del Agua y presentado también su primer informe, luego realizan un foro, ¿verdad? Bueno, una serie de foros, pero ya como institucionalizado el Grupo Universitario del Agua, hay un tercer foro, ¿verdad? Doctora Isabel, cuénteme acerca de ese foro. Claro que sí. Bueno, yo creo que es importante recalcar que ya era el tercer foro. De hecho, creo yo que es el primer foro el que da la pauta para de alguna manera reconocer que dentro de la universidad existía la experiencia, existía, digamos, este compromiso que tenemos como universidad de ofrecer la ciencia y ofrecer todo el conocimiento que hay alrededor del tema, pues como la base que debiera ser utilizada para el encuentro de estas soluciones que tanto nos solicitan. El tercer foro del agua, que además es estatal, porque se busca, aunque digamos que en principio mucho del trabajo que ha hecho el grupo universitario ha estado centrado en la zona metropolitana, sin embargo es de nuestro interés que todo lo que se desarrolla tenga un impacto a este vital líquido. El foro como tal reunió conclusiones muy interesantes. De hecho hay un documento que está disponible y de hecho el grupo busca hacer disponible toda esta información porque uno de los puntos importantes que se mencionó durante el foro era precisamente el derecho a tener a la población informada. La población tiene derecho a saber la calidad de agua que está recibiendo. En ese sentido, pues bueno, hubo compromisos por parte del sector industrial, compromisos por parte del sector académico, y aunque en el caso del sector industrial nos piden no satanizarlos, bueno, nosotros creemos que tiene que haber un equilibrio, y en definitiva, tal y como está establecido, el derecho humano al agua dice que pues primero, digamos, el uso para la población y después el resto de las actividades, sin decir con ello que el resto de las actividades dejen de ser importantes o que no sean prioritarias. Precisamente por eso es importante la suma de esfuerzos. Cuando el sector industrial se compromete y dice vamos a ahorrar agua, vamos a hacer tratamiento de agua, vamos a de alguna manera impulsar todo aquello que esté en beneficio de mantener el suministro de un líquido tan vital como es el caso del agua, creo yo que tenemos avances en ese sentido. Pero más allá de los compromisos, pues queremos acciones.
Y entonces como comunidad académica pues hubo presentación a lo largo de todo el foro de pues propuestas que pudieran llevarse a cabo. Reitero, hay una memoria, en esta memoria se puede consultar mucha de la información, muchos de los datos que de hecho fueron pues de alguna manera compartidos con todos los que estuvimos ahí presentes. Y yo creo que también un aspecto que debe considerarse o que es muy importante es el hecho de que una población informada es una población digamos que está a salvo y que puede en ese sentido sentirse digamos apoyada por su universidad. Muchas gracias, doctora. En resumen, el Grupo Universitario del Agua es la visibilización de más de 60 años de investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en temas de agenda hídrica, ¿cierto? Entonces, ante esta situación, tuvieron un evento, ¿no?, muy importante hace unos días, en los que presentaron la agenda hídrica para la zona metropolitana de San Luis Potosí. Esta agenda hídrica trata temas prioritarios para esta zona del estado, ¿sí?, en su primera etapa, y ese evento también causó muchísima expectativa en la sociedad civil, en los tomadores de decisiones y también pues en los diputados, los presidentes municipales y el gobernador. Cuéntenos un poquito acerca de esta presentación de la agenda hídrica, que es un documento científico totalmente y es una propuesta del Grupo Universitario del Agua a la población, ¿no? Como decía la doctora Isabel, es entregar información a la población para que también actúe, ¿verdad? Esté informada y actúe pues en relación a esta problemática que estamos viviendo en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Cuéntenos un poquito sobre esta agenda hídrica que presenta el Grupo Universitario del Agua. Mira que es una pregunta bien interesante porque este compromiso de hecho se deriva del tercer foro estatal del agua. Nosotros como grupo universitario lo que hemos querido es siempre generar un compromiso de acciones que se puedan realizar, o sea que podamos hacer desde la universidad y desde el conocimiento, pues para visibilizar que realmente las propuestas que se están haciendo pues podrían llegar a tener una conclusión y podrían llegar a implementarse, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros, por ser una universidad pública, pues no tenemos los fondos para establecer proyectos económicos. Sin embargo, a través de los investigadores, de las propuestas que ellos hacen ante instituciones externas, pueden generar recursos y de ahí que se pueden derivar algunos proyectos. Entonces, ese fue uno de los compromisos que se hizo en el tercer foro, presentar una ruta, un mapa que permitiera que los tomadores de decisiones pudieran tener información basada en conocimiento para que ellos mismos puedan preparar sus agendas del Estado, ¿no? Y que ese mapa o esa ruta crítica que nosotros le llamamos agenda hídrica, pues que fuera visible hacia la sociedad y que la sociedad supiera que hay soluciones y que cuáles son las soluciones. El conocer cuáles son las soluciones les puede permitir demandar esas soluciones a los tomadores de decisiones. Entonces, con ese enfoque, con esa visión, se presentó este documento, que realmente fue un documento que se trabajó con mucho esfuerzo, porque preparar un documento técnico sin que tenga un lenguaje tan técnico, pues no es una tarea sencilla. Participaron más de 25 investigadores con el conocimiento, con las estrategias que ellos han manejado desde hace muchos años. Y queremos nosotros hacer notar que este trabajo pues no es para corto plazo, es un documento que le puede servir al Estado para generar acciones y propuestas hasta en los próximos, no sé, 10, 20 años, ¿no? Y entonces ahí está plasmado de esa manera. Así fue como se presentó el día 6 de mayo. Tuvimos la presencia de tomadores de decisiones a los cuales invitamos con mucho gusto.
porque desde el grupo universitario nosotros queremos que ellos vean que somos colaboradores, no queremos una confrontación con los tomadores de decisiones, queremos que ellos noten que nosotros podemos ser colaboradores, partners, como se dice, ¿no? Y que podemos ayudarlos a encontrar esas acciones y esas soluciones. Esta agenda hídrica, pues la presentación está en YouTube, en la página de la universidad, para quien desee consultarla. Y me gustaría saber precisamente los temas prioritarios de la zona metropolitana. Sabemos que hay un sinfín de problemas en relación al agua en el estado, pero esta vez se tomaron temas prioritarios para la zona metropolitana de San Luis Potosí. Nos gustaría saber a todos los que están escuchando y viendo las voces del agua, cuáles son esos temas prioritarios para que estén informados y que también puedan participar. No es solamente una agenda técnica universitaria académica, sino también es una agenda que involucra pues a toda la comunidad potosina, ¿no? Industrias, políticos y sociedad en general, ¿verdad? Claro que sí, Daniel. Te diría que uno de los principales aportes de esta agenda hídrica es precisamente definir el tema de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Uno podría pensar en la ciudad de San Luis Potosí, quizás Soledad Graciano Sánchez, pensando que esta delimitación política es precisamente la parte importante en el tema de suministro de agua. Y no es así. Resulta que el agua que se extrae en Villa de Reyes, por ejemplo, también afecta el suministro de la ciudad de San Luis Potosí. En otros municipios también se afecta. Entonces, la primera aportación consistió precisamente en definir cuáles de estos municipios pueden considerarse como constitutivos de esta zona metropolitana de San Luis Potosí. Y de cómo estas aportaciones que aparecen en esta agenda hídrica, pues definitivamente tienden a resaltar algo que ya mencionamos aquí, el reconocer este derecho humano al agua, hacer todas esas acciones que nos permitan establecer justamente este derecho, cómo debe de utilizarse, cómo debe de aportarse, cómo debe utilizarse esta agua. Recuerdo un tema, quizás un poco anecdótico, durante tercer foro del agua que se mencionaba, cuando en una de las mesas redondas participaban pues una comunidad dentro de la ciudad, y después le tocó presentar justamente a la industria. Se notó de veras este desconocimiento de qué es lo que hace la industria, y las comunidades, las personas pertenecientes a esta comunidad, hicieron un reclamo muy fuerte a la industria, y la persona de la industria trataba de hacer ver precisamente que estaban haciendo un uso responsable, e invitó justamente a estas comunidades a visitar la empresa para que conocieran cuáles son las acciones que está realizando la empresa en general para utilizar de manera muy responsable al agua. El conocer cómo es la calidad justamente del agua que se extrae. Se está ahorita en proceso un estudio hídrico muy importante en esta zona metropolitana de San Luis Potosí, tratando de evaluar cuáles son los componentes, aquellos que hacen daño a las personas cuando se utiliza el agua que se extrae de los pozos, y justamente con la idea pues no de ser confrontativo con los tomadores de decisiones, sino más bien tratar de hacer una indicación de cuáles son estas zonas donde sí es viable la extracción de este vital líquido, y que pues, puede requerir quizás de menos procesos para poder potabilizar esta agua. Se plantean también lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza, soluciones que han demostrado su efectividad para tanto la recarga de acuíferos como el uso apropiado justamente del agua. Y también hay la introducción de un tema que tiene que ver con lo que se conoce con un civismo hídrico, que se denomina por ahí. Este civismo hídrico, que básicamente son las reglas básicas que tenemos que seguir como ciudadanos en el respeto del agua. Y yo recuerdo muy bien por ahí una aportación que se hizo durante la presentación de esta agenda hídrica, de cómo es factible, como lo hacían los pueblos originarios, reconocer precisamente al agua como una deidad. Y yo creo que si le podemos dar ese respeto al agua, podemos seguramente encontrar las mejores formas de cómo aprovecharla de mejor manera.
Sí, son muchísimos temas, ¿no? Muchísimos temas que parecen muy científicos, pero precisamente a través de esa ciencia es la que se invita a las personas a que se informen y a que sepan más sobre estos temas. Son muchísimos temas, recuerda algunos otros que tratan esta agenda. Hay que informar a las personas que nos están viendo sobre precisamente estos temas prioritarios. ¿Cuáles otros existen ahí en la agenda? Yo creo que es muy importante que la población sepa que no es solamente tener suministro de agua. La población tiene derecho a conocer la calidad del agua. Tal y como lo mencionaba el doctor Emilio, una de las mayores aportaciones que busca hacer el Grupo Universitario del Agua es hacer una actualización de la información que se tiene. Son proyectos que pues requieren muchos análisis, requieren digamos hacer mucho muestreo, pero hay de parte del grupo el ánimo de lograr esto con o sin el apoyo del gobierno, en este caso estatal o municipal. Hemos contado afortunadamente con el apoyo de fondos del COPOSIT, que pues de alguna manera se están aprovechando con este propósito, porque bueno, tal y como está planteado en el documento, uno de los temas fundamentales es el tema de salud. Precisamente por eso mencionaba que no solamente es hablar de suministro, sino de los efectos que puede tener para la salud el no contar con agua con la calidad, digamos, para que sea de consumo humano. Y en algunos casos inclusive los efectos que esto está teniendo, inclusive a nivel, digamos, de provocar problemas de naturaleza cognitiva. O sea, eso es muy preocupante, sobre todo en nuestras infancias, que de alguna manera se esté detectando los efectos del flúor y cómo esto de alguna manera retrasa los aprendizajes en los niños, ¿no? Entonces, mucho del trabajo que se ha hecho está publicado, o sea, no estamos hablando de cuestiones que sean solamente sentir o que sean solamente ideas, todo está respaldado con datos científicos, y precisamente por eso desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se ha impulsado mucho esta idea del tratamiento del agua, que este tratamiento puede ser a diferentes niveles. En algunos casos, pues sí, para la población necesitamos que cumpla con lo que dicta la norma, mientras que en otros casos no es necesario que lleguemos a niveles de purificación tan altos. Son cosas que se pueden de alguna manera evaluar, y precisamente en el tema de tratamiento de agua y sobre todo de aguas residuales, el grupo busca pues de alguna manera impactar, el grupo busca impactar en la cuestión de salud, y el grupo busca impactar también en los efectos que está teniendo la variabilidad climática en nuestro estado. En primer lugar, pues identificando esos factores que de alguna manera provocan riesgos, y que esto nos permite precisamente con este conocimiento poder saber qué acciones son las que efectivamente son efectivas para nuestro estado. Porque pues cuando se habla de cambio climático y se habla de variabilidad climática, a veces tendemos a generalizar, pero hay digamos situaciones y características pues que de alguna manera tienen que ser orientadas a lo que en ese sentido tenga y de alguna manera apoye a lo que se está realizando en el estado de San Luis Potosí. Entonces son muchos temas que sería difícil resumir en unos cuantos minutos, pero ponemos en el centro sobre todo los aspectos de salud hacia la población. Son muchísimos temas entonces, pero esta agenda hídrica tiene un lenguaje
que es entendible para todos, para que puedan acceder a ese documento. También el documento está en la página del Grupo Universitario del Agua, en la página de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí está la presentación de esta agenda y también está el documento. Son los temas prioritarios que se identificaron en estos últimos años y se están aportando las soluciones, ¿verdad? Las Voces del Agua precisamente es este podcast es el que va a tratar en cada uno de sus episodios un tema prioritario de esta agenda, para que estén al pendientes de este podcast Las Voces del Agua, que es una propuesta del Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A manera de cierre, me gustaría que le dijeran a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, como en resumen, pues esto de la creación del Grupo Universitario del Agua y de la agenda hídrica, para que estén al pendiente de la información que va a estar generando este Grupo Universitario del Agua, y que esta información es para la sociedad, para que estén informados, pero también para que actúen, ¿verdad? Y exijan en temas relacionados con el agua. Así es, pues los invitamos a la población a que conozca el documento, a que nos haga retroalimentación también, porque como grupo universitario obviamente nos interesa saber cuál es el sentir y qué es lo que piensa la población de este documento, porque en el sentido prioritario, pues esto se hizo pensando en ellos, ¿no? En darle solución a esta problemática, pudiéramos tener su retroalimentación. Y también, pues como tú lo comentabas, que nos sigan a través de las redes sociales. El grupo universitario tiene una página de Facebook donde eventualmente estamos colocando ahí todas las actividades que está haciendo el grupo, y bueno, pues que podamos tener una interacción más de cerca con la población. Eso nos permite conocer sus problemáticas y trabajar desde la investigación y el conocimiento con las problemáticas que ellos tienen, y así podríamos proponer propuestas más acercadas a lo que ellos necesitan. Eso es muy importante. También invitarlos, la Facultad de Ciencias de la Comunicación lideró en este año el primer Festival del Agua en el mes de mayo. Fue un esfuerzo muy importante de acercamiento a la población, entonces esperamos hacer la segunda edición y hacerlo un poquito más amplio, más grande. Este es un problema que requiere la colaboración de todos, ya lo decía el doctor Emilio, ¿no? Que en los términos del civismo hídrico, ese es el civismo hídrico, que cada quien tome su corresponsabilidad y que contribuya con lo que pueda aportar para la solución de un problema que nos afecta a todos, y esa es la razón por la cual el grupo universitario está trabajando, porque también tenemos familias, también tenemos hijos, tenemos estudiantes que luego nos están reclamando que no hay agua en las facultades, y pues queremos darles una solución, ¿no? de corto plazo, y esa pues es un llamado a todos ellos para que nos ayuden y de manera colaborativa participen en todo lo que hagamos. Muchísimas gracias, doctora Gabriela. Doctor Emilio, ¿con qué nos quedamos en esta ocasión? Yo creo que la sociedad potosina tiene que estar consciente de que tiene a su servicio una de las mejores universidades en este país. Y esta universidad de 102 años de antigüedad, quizás más si remontamos a la historia previa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, esta universidad es capaz de proponer estas alternativas para el uso eficiente y el uso responsable de este bien, del agua. Yo creo que estas soluciones que se están planteando no tienen absolutamente ningún sesgo político. En 102 años la universidad ha transitado por muchos esquemas de gobierno, por muchos partidos políticos inclusive, y tiene que tener la sociedad potosina esa confianza de que estas soluciones que estamos nosotros planteando a través de esta agenda hídrica son soluciones que van a aportar eso precisamente, ideas que van a traer una mejor alternativa para el uso del agua. Hay que recordar que pues, precisamente estas soluciones en muchos casos tienen un sesgo político, y desgraciadamente estas alternativas pues, no son definitivamente, cuando están afectadas por un sesgo político, no suelen ser las mejores soluciones. Son soluciones que benefician al grupo que está en el poder en ese momento. La universidad no es así. La universidad aporta estas soluciones a largo plazo. Como decía la doctora Palestino, vivimos aquí, tenemos nuestros hijos aquí, queremos que ellos estén
haciendo uso de esta agua de la mejor manera, de la manera más responsable posible, y estas soluciones que planteamos nosotros cumplen justamente este objetivo. Muchísimas gracias, doctor Emilio. El cierre con broche de oro, ya tenemos el Grupo Universitario del Agua, la Agenda Hídrica y también pues el primer programa de las Voces del Agua, ¿no? Que hoy nos tocó lluvia a manera de, yo creo que de bautismo, ¿no? De buen augurio. Doctora Isabel, ¿cómo cerramos este primer programa de las Voces del Agua? ¿Con qué nos vamos? Pues es simplemente pedir que sean más participativos. El agua es de todos, pero pues la tenemos que defender. Y entonces esa defensa se realiza usando nuestra voz, usando, por supuesto, lo que esté a nuestro alcance, como ya lo mencionaron mis colegas, siendo cívicos. Y ese civismo pues es precisamente el que hace que nos preocupemos por todos. O sea, el problema nos atañe a todos, la solución la podemos encontrar entre todos. Muchísimas gracias, doctores. Pues qué importante, ¿no? Por favor, síganos. Las Voces del Agua es una propuesta del Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estos podcasts van a estar en la página del Grupo Universitario del Agua, en todas las redes sociales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Va a estar acompañado este podcast de una serie de grafías, de videos, de fotografías, incluso de frases que tienen como objetivo informarles a ustedes sobre la agenda hídrica de la zona metropolitana de San Luis Potosí, informarlos para que participen. Las Voces del Agua del Grupo Universitario del Agua les da las gracias y nos vemos a la próxima. El próximo programa tratará sobre el sistema de presas, también otro tema que es muy importante en San Luis Potosí, y pues los esperamos en nuestra próxima edición de Las Voces del Agua. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Ameyali.